Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Santiago, capítulo 1, y nuestro tema, cómo sobrellevar las pruebas. Sobrellevar significa afrontar dificultades, dolores o retos de la vida con paciencia, valentía, esperanza. Muchas veces las pruebas llegan de la noche a la mañana. Eh, Todo está bien, todo está normal, tal vez estamos disfrutando de todo lo que tenemos y de repente la vida nos golpea. De repente llegan los problemas sin pensarlo y hace que nosotros tal vez quedemos atrapados en ellos, tal vez sintiendo tristeza, dolor, ya sea por esas pruebas que llegan por las enfermedades, por la escasez, problemas familiares, problemas laborales, en fin, cada una de esas cosas son pruebas, son batallas que tenemos que librar diariamente. Como decíamos, a veces estamos bien, estamos sobre un todo, gozando todo lo que tenemos, disfrutando tal vez de nuestra familia, gozándonos en todo y de repente llegan las pruebas, de repente llega ese momento de dificultad en el cual nosotros muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos, tal vez no sabemos qué hacer, no sabemos cómo afrontarlos o cómo sobrellevarlos. Entonces es aquí donde Dios nos enseña qué debemos de hacer, porque muchas veces, a pesar de ser cristianos, a pesar de que tenemos a Dios en nuestra vida, a veces se nos olvida, a veces esos problemas, esas dificultades nos golpean tan fuerte que se nos olvida que tenemos un Dios, que se nos olvida todo lo que hemos aprendido y tal vez no sabemos qué hacer, no sabemos cómo llevar esas pruebas. Es tan fuerte tal vez el dolor que a veces tenemos que afrontar que dejamos a Dios a un lado. Entonces hoy Dios nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer y para las personas que tal vez no sabemos cómo actuar en ese momento, también Dios hoy nos enseña. Así como hoy Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, también nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde tal vez sentimos desfallecer. Entonces, ¿cómo sobrellevar las pruebas? ¿Cómo sobrellevar esos problemas? Primero, no perdiendo el gozo. Veamos qué nos dice el versículo 2. Hermanos míos, alégresen cuando tengan que sufrir diversas dificultades. ¿Qué nos dice? Gocémonos, alegrémonos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es disfrutar del dolor, sino elegir la alegría espiritual. No es que nos gocemos en ese dolor, sino que debemos elegir esa alegría espiritual que solo con Dios encontramos, que con solo Dios tenemos. Lo que hablábamos, tal vez cuando no conocemos de Dios, cuando tal vez estamos alejados de Él, esas pruebas nos golpean fuerte. ¿Y qué es lo que hacen? Tienden a robarnos la tranquilidad, el gozo. Estamos llenos de tristeza, de amargura. Por eso es que Dios nos dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque del mana la vida. Cuando nosotros tenemos tristeza, cuando nosotros tenemos dolor, amargura, eso se ve reflejado en nuestro rostro. Cuando nosotros estamos contentos, cuando nosotros estamos alegres, eso es lo que se puede mirar y eso es lo que también transmitimos. Alegría. Ves a una persona que está alegre, también te sientes alegre. Tal vez no sabes ni por qué, pero sientes esa alegría. Y eso es lo que debemos hacer, mantener esa alegría, ese gozo en medio de la prueba. ¿Para qué? Para no llenarnos de amargura, tal vez de ese dolor. Eso hace que nosotros hagamos más llevadero ese dolor, porque de lo contrario simplemente nos hundiríamos en la tristeza, lamentándonos, tal vez buscando culpables, cuestionándonos a nosotros mismos o cuestionando a las demás personas por lo ocurrido. Entonces, cuando nosotros mantenemos ese gozo, es donde nosotros podemos sobrellevar, afrontar esas cosas. ¿Y cómo lo logramos? Buscando de Dios, aferrándonos más a Él,
acercándonos más a Dios, buscando más la presencia de Él, porque de lo contrario, como hablábamos, en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. En nuestras fuerzas simplemente nos quedamos estancados, solamente lamentándonos, buscando culpables, tratando de encontrar tal vez preguntas, eh, respuestas, mejor dicho, a lo ocurrido, a lo que está pasando, pero no las vamos a encontrar. Entonces es necesario que nosotros mantengamos ese gozo, que no dejemos que esas adversidades nos roben la paz, la tranquilidad, sino por el contrario, que nosotros podamos incluso ayudar a las demás personas, porque si nos damos cuenta, a veces lo que nosotros vivimos no se compara con lo que está pasando a alguien más. Tal vez lo nuestro no es nada comparado al sufrimiento, al dolor que está viviendo otra persona. Y qué bueno que nosotros podamos brindarle también paz a esa persona, que a pesar de las dificultades o incluso que tal vez nuestro dolor sea más duro, más fuerte, que tal vez esa prueba sea más dolorosa, pero que tengamos la capacidad de poder transmitir a los demás esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, el poder brindarles esa confianza de que todo va a estar bien. Eso es sentir gozo, sentir esa confianza de que muy pronto las cosas van a cambiar, que muy pronto las cosas van a tener solución. Eso es lo que nos dice Dios hoy. No pierdan el gozo, no se llenen de amargura, de tristeza. Mantengan ese gozo, esa alegría. Debemos aprender a disfrutarnos en medio del dolor, en medio de la tristeza. Segundo, entendiendo que las pruebas no nos destruyen, nos forman. Veamos qué nos dicen los versículos 3 y 4. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que son pruebas, que son pruebas que nos ayudan a mantener la fe, que nos ayudan a crecer, a ser maduros. Entonces vemos que esas pruebas no son para destruirnos, no son para acabarnos. O mejor dicho, las pruebas son como tú las quieras ver. Si tú ves esa prueba como algo malo, como lo peor, como la desgracia más grande, lastimosamente no vas a aprender nada de ella, simplemente te va a destruir. Si tú miras que esa prueba solamente vino a dañarte, a causar dolor en tu familia, tal vez a causar división, pues simplemente va a suceder porque no sabes cómo manejarla, porque simplemente tal vez miraste el lado malo. Pero ¿qué tal si nosotros empezamos a ver esas pruebas como algo bueno, como parte de nuestra formación? Yo sé que es difícil. Yo sé que tal vez en un momento de dolor, de tristeza, uno lo que menos mira es tal vez eso, lo que está haciendo esa prueba en nosotros. Sino debemos aprender a mirarla de diferente manera. No significa que sufrir sea bueno, sino que Dios puede utilizar esa prueba para fortalecernos, para formarnos, como lo decíamos, como nos hace madurar, madurar espiritualmente, aprender a depender de Dios, a confiar más en Él, activar nuestra fe. En esos momentos de dolor a veces buscamos ayudas innecesarias, tal vez buscamos ayudas equivocadas, pero ¿por qué no confiar ciegamente en Dios? Aún en medio de toda esa dificultad, aún en medio de que tal vez si es en caso de una enfermedad, tal vez los doctores, los especialistas pueden decir que ya no hay nada que hacer, que ya todo está perdido, que simplemente hay que esperar lo peor. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra fe activa, ¿qué es lo que sucede? Podemos experimentar tranquilidad, podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tal vez en medio de tanto dolor podemos decir, bueno, estoy tranquilo, estoy tranquila. Entonces vemos cómo las pruebas no nos destruyen, sino que nos fortalecen, nos forman, pero dependiendo de cómo las veamos. Si tú miras que esa prueba, una enseñanza te está dejando,
Y si tú empiezas a mirarle el lado bueno, por así decirlo, bueno, estás teniendo una prueba, un problema, listo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ocurrió? Ah, tal vez porque yo no hice las cosas bien. Ah, bueno, tal vez porque no supe manejar adecuadamente la situación. Nos hace crecer en fe lo que decíamos. Aprendemos a esperar en Dios, a confiar en Dios hasta el último momento, sin importar lo que nos puedan decir. Ah, bueno, que tal vez nos fue mal en algún negocio. Bueno, eso me enseña a que tal vez debo ser más prudente, que tal vez debo analizar bien las cosas antes de volverlas a hacer, de que si tal vez estaba en compañía de alguien, tengo que mirar con qué clase de personas me estoy rodeando, si las personas con las cuales yo estaba tal vez aliado, por así decirlo, son las correctas o no. Entonces miramos que cada una de las cosas que pasan en nuestra vida tienen una enseñanza, tienen una formación, pero está en cómo nosotros las veamos. Si tú piensas que esa prueba solamente te va a dañar, te va a destruir, así va a ser. Pero si tú piensas que esa prueba algo te está dejando, algo, alguna enseñanza te está brindando en ese momento, también tú vas a poder aprender, tú vas a ser formado, tú vas a poder adquirir madurez. Entonces miramos la diferencia entre mirar las pruebas como algo malo, como lo peor, y mirar como algo que nos ayuda a crecer, algo que nos ayuda a ser formados, a poder avanzar, a poder cambiar, a poder mirar las cosas de diferente manera. Entonces entendamos eso, que las pruebas no vinieron a destruirnos, sino a enseñarnos. Esas pruebas, ¿qué es lo que pasa? Nos enseña que no debemos rendirnos cuando algo sale mal. Lo que decíamos, bueno, tal vez estoy emprendiendo un negocio y las cosas no me resultaron. ¿Qué quiere decir? Que no sirvo para eso, que tal vez nunca lo voy a lograr. No, simplemente que hay que comenzar de nuevo, pero hay que comenzar haciendo las cosas bien, que no debo rendirme cuando algo sale mal. Algo que decía también, que nos enseña a ser pacientes. A veces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos problemas, dificultades? Y si estamos con Dios, queremos que Dios solucione ya, inmediatamente el problema, que solucione inmediatamente esa dificultad, que nos dé soluciones inmediatas. Pero si Dios hiciera eso, si Dios inmediatamente nos solucionara el problema, entonces ¿en qué momento seríamos formados? ¿En qué momento nosotros podríamos darnos cuenta de nuestros errores, de las cosas en las cuales hemos fallado, en las cuales nosotros debemos corregir? Entonces es importante, como decíamos, pasar por ese proceso, pasar por esas pruebas para nosotros ser formados, para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos haciendo bien, en qué es lo que debemos mejorar, qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida. Entonces las cosas cambian. Es aprender a tener paciencia también con las demás personas, porque muchas veces queremos que las personas actúen a nuestra manera, así como nos gusta, y debemos entender que cada uno somos diferentes, que cada uno tenemos una forma diferente de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Si es en cuestión en nuestra familia, debemos ser pacientes con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra pareja, porque ellas tienen una forma diferente de pensar, porque no somos robots, somos seres humanos, pero a veces queremos que nuestra pareja actúe de igual manera, que piense igual que nosotros, y las cosas así no son. Queremos también que nuestros hijos sean el duplicado de nosotros. A veces queremos enseñarles algo, pero debemos ser pacientes para poder lograrlo, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan captar las cosas. Entonces vemos cómo nosotros somos formados para formar a los demás, cómo las pruebas, las dificultades nos forman
para que nosotros también ayudemos a los demás a formarse, para que cuando lleguen esas pruebas, para que cuando lleguen esas dificultades, nosotros seamos ese apoyo para los demás. Y eso es lo que busca Dios, que nosotros seamos ese apoyo, ese punto de referencia para las demás personas, para que cuando las demás personas pasen por ese mismo proceso, tal vez en nosotros encuentren un apoyo, un ejemplo, para poder seguir, para poder avanzar. Tercero, pidiendo sabiduría. Veamos qué nos dice el versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. A veces nosotros nos preocupamos tanto por pedir cosas materiales, nos preocupamos tanto por pedir soluciones, pero ¿por qué no pedir sabiduría? Hablábamos anteriormente. Nosotros queremos que Dios nos solucione la vida de una, que en un chasquear de dedos las cosas cambien, que podamos tener esas respuestas a nuestras preguntas. Pero, ¿por qué no pedir sabiduría? En vez de pedir que Dios solucione ese problema, que Dios solucione esa dificultad, ¿por qué no pedirle a Dios sabiduría para poder manejar esa situación? ¿Por qué no pedirle a Dios que nos ayude a tener sabiduría para nosotros actuar de la mejor manera posible? Pero a veces nosotros nos enfocamos tanto en pedir cosas materiales, pedir cosas que en realidad no nos ayudan, no nos favorecen. Tal vez pedimos tantas cosas materiales que en realidad no las necesitamos, pero ¿por qué no pedir sabiduría? Sabiduría en esos momentos de dificultad para saber cómo actuar, para así manejar esa situación de la mejor manera posible. Sabiduría tal vez antes de tener esos problemas, cuando nosotros necesitemos tomar decisiones. ¿Por qué no pedir sabiduría? ¿Por qué no enfocarnos en eso? Dios dice que es generoso y que nos da en abundancia, y más si nosotros le pedimos sabiduría. Si de por sí podemos darnos cuenta que cuando nosotros pedimos cosas, Dios nos concede, según sea su voluntad y su propósito, obviamente. Pero Dios nos concede muchas cosas, y si nosotros le pidiéramos sabiduría, con mucha más razón Él nos la daría. Pero nosotros no nos enfocamos en ello, nosotros no nos preocupamos en pedir sabiduría. Si nosotros nos preocupáramos por pedir sabiduría, las cosas cambiarían en nuestra vida. Como decíamos, tal vez antes de tomar una decisión, pues con sabiduría nosotros podríamos elegir la mejor. La sabiduría nos ayuda a evitar meternos en problemas, a que podamos solucionar esos problemas de la mejor manera cuando lleguen, a poder actuar de la mejor manera posible con nuestra pareja, con nuestros hijos. La sabiduría nos enseña a ser prudentes. Entonces miramos que es algo muy importante la sabiduría en nuestra vida, pero tal vez es algo que muy pocos tal vez la pedimos o la queremos tener. Tal vez no nos damos cuenta de la importancia que es tenerla. Entonces vemos que antes que pedir soluciones, antes que pedir cosas materiales, pidamos sabiduría. La sabiduría es la que nos va a ayudar con nuestra vida, a manejar nuestra vida, a poder sobrellevar las cosas, a poder actuar con prudencia. Veamos también qué nos dice el versículo 19. Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar, no se enojen fácilmente. ¿Qué es lo que nos dice? Estén más prestos a escuchar que a hablar, no se enojen fácilmente. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegan los problemas, las dificultades, cuando llega una discusión tal vez en nuestra familia o con nuestra pareja? Nosotros lo que menos hacemos es escuchar bueno, dependiendo del problema, la discusión que se esté llevando,
nosotros nosotros no escuchamos razones, nosotros no nos detenemos a escuchar una explicación, sino por el contrario, empezamos a gritar, empezamos a insultar, a ofender. ¿Por qué no dejar que la otra persona también hable? ¿Por qué no dejar que la otra persona pueda expresarse, pueda decir lo que ocurrió, pueda dar una explicación de lo que está pasando? Algo que nos dice, no se airen fácilmente, no se enojen con facilidad. Debemos de mantener el control y hablábamos de la sabiduría. La sabiduría es eso, nos ayuda a callar y escuchar, pero cuando no somos sabios, simplemente hablamos, ofendemos, gritamos, herimos, lastimamos con nuestras palabras. Qué bueno que nosotros entonces aprendamos a escuchar más, que escuchemos también lo que Dios nos habla, cuando Dios nos dice, no actúes de esta manera, porque nosotros somos especialistas en hablar. Hablamos, 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 pero no escuchamos. Damos nuestra opinión, nuestro punto de vista, decimos lo que sentimos, pero no nos detenemos a escuchar a los demás, no nos detenemos a escuchar lo que hablábamos de dar una explicación. Lo mismo ocurre con Dios. Muchas veces nosotros hablamos con Dios, le expresamos todo lo que sentimos, la rabia, el dolor, la frustración, cuestionamos a Dios, pero nunca nos detenemos a escuchar qué tiene para decirnos, qué tiene para hablarnos Él. Tal vez pedimos soluciones, pero no queremos escucharlas. Entonces Dios diría, bueno, me estás pidiendo un consejo, pero no quieres escucharme. Entonces, ¿cómo te lo puedo dar? A veces Dios utiliza personas para hablarnos, para aconsejarnos, pero tampoco los escuchamos. Entonces miramos que es muy importante también estar listos para escuchar y no solamente empezar a hablar, empezar tal vez en el momento de la rabia, empezar a sacar todo lo que nosotros tenemos, esa amargura, ese dolor, esa frustración, la rabia que tenemos dentro, sino aprender a controlarnos un poco. Eso es lo importante, que nosotros no nos enojemos fácilmente, sino que aprendamos a calmarnos. Por algo dicen que para pelear se necesitan dos. Y si tú te pones a la par o peor que la otra persona, si hay una discusión con tu pareja, si tu pareja, sea tu esposo o esposa, están alterados y tú te alteras más, ¿dónde van a encontrar una solución? ¿Cómo van a poder arreglar ese conflicto? Tal vez ese malentendido que en ese momento hay. Si tú gritas, tus hijos gritan, si todo mundo grita en ese momento, ¿cómo van a encontrar una solución? ¿Cómo pueden vivir tranquilos, en paz? Entonces es necesario que nosotros aprendamos también a escuchar, que nosotros por un momento callemos. Lo que decimos, tal vez para pelear se necesitan dos. Si tú definitivamente tal vez ves que no puedes controlarte, entonces simplemente da la vuelta y sal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estás huyendo de los problemas? No, que estás siendo sabio, sensato, que no quieres tal vez ponerte al mismo nivel de la otra persona, que no quieres agrandar más el problema, simplemente estás actuando con sabiduría. Eso es actuar con sabiduría, guardar silencio en un momento tal vez eh, que, que esté discutiendo. Eso es tener sabiduría, actuar con sabiduría. La otra persona puede decir, "Uf, con lo que le dije la dejé callada, con lo que le dije no tuvo nada por decir, lo dejé calladito, lo dejé calladita", pero no es eso. Tú sabes que actuaste con sabiduría, porque muchas veces cuando nosotros hablamos, no manejamos el problema, no le encontramos solución, sino por el contrario, lo agrandamos. Entonces eso es actuar con sabiduría, guardar silencio, aprender a escuchar y aprender a controlar nuestra boca, a refrenar nuestra lengua, porque muchas veces por hablar rápidamente nos metemos en problemas, por hablar a la ligera, por no controlarnos, herimos, ofendemos a los demás y ese problemita que era pequeño lo convertimos en un problema mayor.
porque no fuimos sabios, porque no actuamos con sabiduría, porque no actuamos con sensatez. Entonces vemos que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, para poderla sobrellevar es necesario actuar con sabiduría. La sabiduría es muy importante. Entonces, por lo tanto, antes que pedir soluciones, pidamos sabiduría para poder manejar esos problemas, para poder manejar esas situaciones que a veces llegan a nuestra vida de repente, sin pensarlo, y que nos sacuden. Es necesario que nosotros actuemos con sabiduría. Cuarto, siendo agradecidos. Tal vez podríamos decir, bueno, ¿cómo puedo ser agradecido si estoy pasando por un problema, si estoy pasando por esa gran dificultad? Me dijeron que estoy enfermo, ¿y cómo puedo agradecer por ello? Estoy pasando un problema económico, tal vez no tengo cómo solventar mis necesidades, no tengo cómo sustentar mi hogar. ¿Y quieren que sea agradecido? ¿Cómo puedo agradecer? Tengo problemas en mi casa, con mi pareja, ¿y cómo puedo agradecer? Es necesario que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Alguien hablaba en estos días del agradecimiento, de ser agradecidos por todo, pero a veces nosotros simplemente nos quejamos porque llueve, nos quejamos porque hace sol, nos quejamos porque nos pasa algo bueno, nos quejamos porque nos pasa algo malo, por todo nos quejamos si tenemos, si no lo tenemos. Nosotros no somos agradecidos con lo que Dios nos da. Dios nos da tantas cosas, nos ofrece tantas bendiciones, nos bendice con tantas cosas bonitas, pero sin embargo, no nos sorprendemos. Ya no lo vemos como algo especial, sino como que, porque soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios, entonces eh, lo merezco. Entonces Dios está en la obligación de bendecirme, de darme todo. Y las cosas no son así. Debemos aprender a ser agradecidos, agradecidos en lo poco, para que así también cuando Dios nos bendiga en lo mucho, podamos manejar bien esas bendiciones. Entonces seamos agradecidos. Esa es una forma de sobrellevar esas pruebas, de sobrellevar esos problemas. Entonces entendamos que cuando un problema llega a nuestra vida, no es algo malo, no es para destruirnos, sino por el contrario, es parte de una formación. No dejemos que el problema, la dificultad nos robe la paz, la tranquilidad, sino mantengamos ese gozo. Antes que pedir lo que decíamos soluciones, pidamos sabiduría. Pidamos esa sabiduría para nosotros manejar esos problemas, para que nosotros aprendamos a manejar esas situaciones. Y lo más importante, seamos agradecidos, agradecidos con esas pruebas, con esas dificultades que llegan a nuestra vida. Veamos qué nos dice Salmo 144, versículo 1. Bendito sea el Señor mi roca, Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. Si nos damos cuenta, David era un hombre agradecido con Dios. Él era agradecido por todas las pruebas, por todas las batallas, por todas esas dificultades que se presentaban. David no renegaba ni cuestionaba a Dios diciéndole, ¿por qué a mí? Pero si yo te sirvo, pero si yo te amo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? Él era agradecido, que decía, bendito sea Jehová, quien me prepara para la guerra, quien adiestra mis manos para la batalla. En pocas palabras le decía, gracias Dios por esas pruebas, gracias Dios por esos problemas, gracias por todo lo que me estás dando, porque eso hace parte de mi formación, porque eso hace parte de mi madurez, porque con ello puedo ser paciente, porque con ello puedo crecer más en mi fe, puedo estar más sujeto a ti. Gracias Dios por todo lo que me estás dando. Él no simplemente le decía gracias por esas batallas ganadas, gracias por haberme entregado la victoria. No, él decía bendito sea Jehová, quien me adiestra para la guerra, quien me pone esas pruebas en el camino, porque eso me ayuda a crecer, a formarme. Pero nosotros no somos capaces de decir eso. Llega la prueba, llega la dificultad, ¿y qué es lo que decimos? Pero porque a mí, pero porque si yo te sirvo,
pero es que ya no me amas, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Simplemente nos quejamos, nos quejamos y nos quejamos, o lo que hacemos, cuestionar a Dios. Eso es lo único que nosotros sabemos hacer, pero nunca le decimos a Dios, gracias por esa prueba, gracias por lo que pasó en mi vida, porque de ello aprendí, porque de ello tal vez aprendí a cambiar, aprendí a actuar de otra manera. Gracias porque aprendí que no debo ser tan confiado, aprendí que debo aprender a hacer las cosas mejor, que debo ser más prudente, que debo mirar con quién me rodeo, con qué personas tal vez estoy relacionándome. Bueno, dependiendo a las cosas que sucedan en cada una de nuestras vidas, podemos aprender algo, pero siempre ser agradecidos. Gracias por esa prueba, porque me acercó más a ti, porque tal vez estaba alejado, tal vez estaba alejada, pero esa prueba hizo que me acercara, tal vez hizo que me despertara y entendiera que alejados de ti no somos nada. Tal vez esa prueba hizo que me acercara a mi familia. Cuántas veces nosotros vivimos distantes, en división con nuestra propia familia. Unos por allá, otros por acá, somos familia, pero peor que enemigos. Y esa prueba que hizo, unir a la familia. Y, y ahí es donde podemos decir, bueno, ¿cómo puedo decir gracias por esa enfermedad? Pues gracias porque primero Dios te sacó victorioso. Segundo, hizo que tal vez los malentendidos, tal vez esa división que había entre tu familia se pudiera romper y ahora hay unidad. Te hizo ver como tú no estás solo. Tal vez ese problema económico te hizo entender que tienes que aprender a ser más cuidadoso con tus recursos, que tienes que aprender a organizar mejor tus cuentas, a llevarlas mejor. Entonces vemos que de todo se aprende. Entonces veamos que los problemas no son castigo, son un entrenamiento para crecer, para formarnos. Pero como hablábamos en el comienzo, todo depende de cómo tú lo veas, todo depende de cómo tú mires las cosas. Si tú miras que esos problemas son lo peor, son la peor desgracia, que esos problemas lo único que hacen es destruirte, causarte dolor, pues eso es lo que va a suceder. Vas a ver dolor en tu vida, vas a sentir tristeza, vas a ver cómo llega la división, cómo esos problemas te destruyen. Pero si tú miras esos problemas como oportunidades para crecer, para formarte, para avanzar, para aprender algo, también lo vas a hacer. Ese problema te va a formar, ese problema va a hacer que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú tomes madurez, pero todo depende cómo nosotros los miremos, cómo nosotros tomemos esos problemas. Entonces, en el inicio hablábamos que muchas veces no sabemos cómo sobrellevar esos problemas. Hoy Dios lo que hizo es enseñarnos a los que tal vez no sabíamos cómo sobrellevarlos, cómo manejar esas situaciones. Dios hoy nos dijo qué es lo que tenemos que hacer y tal vez a los que ya lo sabíamos, pero a veces se nos olvida porque esos problemas muchas veces nos golpean muy fuerte, que no solo nos olvide, que entonces que en medio del problema, que en medio de la dificultad, no debemos perder ese gozo, que debemos que entender que las pruebas no nos destruyen, sino nos forman, que antes de pedir soluciones debemos pedir sabiduría para poder manejar esas situaciones, para poder saber qué hacer en determinado momento y sobre todo ser agradecidos, agradecidos con todo, agradecidos por todas las cosas buenas que Dios nos da, pero también agradecidos por todos esos problemas, esas pruebas que llegan a nuestra vida, porque a través de ellas nosotros vamos a ver la gloria de Dios, la mano de Dios, cómo Dios está en nuestra vida, pero también vamos a ser formados, vamos a aprender algo de ello. Mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar. Si el día de mañana Dios nos presta la vida, estaremos nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga.